Yo quiero iniciar esta plática con esta reflexión, y es el porqué de la guerra. Digamos, ustedes pueden leer aquí la frase de Carlos Fuentes en su último Twitter, ¿verdad? Entonces, debe haber algo más allá de la barbarie que sustenta el género humano, y todos debemos ir en su busca, ¿verdad? O sea, resolver por qué. Y en el curso de evolución, cuando uno empieza a estudiar realmente la naturaleza del ser humano, nos damos cuenta que tenemos una larga historia de competencia y de sentirnos a veces como no amigo o poco amigo de otros grupos, y esto nos ha acompañado a lo largo de nuestra especie. Entonces es importante saber por qué, o sea, por qué es que la guerra nos ha acompañado desde que somos humanidad. O sea, no hay un periodo en la historia humana en donde no se hayan desarrollado guerras. Entonces, yo creo que los ejercicios, digamos, el estudio de la arqueología se queda corto si nosotros no realizamos una reflexión sobre nuestra situación actual. Y van a ver que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta plática. Entonces, los objetivos: comparar brevemente la guerra del preclásico y clásico y posclásico, porque el tema principal es el posclásico. Analizar la guerra del posclásico desde una perspectiva más amplia acerca del conflicto humano. Analizar los elementos de la civilización posclásica de los grupos quichés, cachiqueles y las circunstancias de su colapso. Esto es muy importante para mí porque si ustedes se dan cuenta de cuándo se organizan las conferencias y cómo se organizan, muchas veces están enfocadas en lo preclásico y lo clásico, y lo posclásico se deja afuera como algo muy decadente. Entonces, en aquel entonces, en junio, yo insistí mucho en que en lugar de hablar de colapso, se hable de colapsos, porque fueron varios, incluyendo el del posclásico relacionado con la conquista castellana, y enfatizar mucho que hubo un florecimiento de civilización también en el posclásico, cosa que en el sistema escolar de Guatemala pues no se trata mucho, y el Estado no avanza en este tema. Y por último, reflexionar acerca de nuestra situación actual, de lo que no podemos escapar, que es una situación constante de violencia y lo que yo llamo una guerra no declarada. Bueno, esta es la bibliografía consultada, o sea, los temas que vamos a estar tratando vienen de estos libros. En 2012, Science dedicó un número completo al conflicto humano. Eso lo pueden encontrar ustedes en línea, y son análisis muy interesantes acerca de cuestiones de evolución, acerca del origen del racismo, de la guerra, del cerebro humano y cómo funcionamos. O sea, todo el número está dedicado al conflicto humano, y es un material que deberían estudiar todas las personas que trabajan a nivel gubernamental o a nivel privado con cuestiones de tolerancia, racismo, conflicto, etcétera. Este libro de Ross Cassing es un clásico, y creo yo que es una opinión muy personal, no ha sido superado, sobre la guerra en Mesoamérica. Es una joya. De ahí tenemos el En Battle Bodies, en Battle Places. Este es el que traigo nuevos materiales en comparación con la conferencia de junio. Lo están vendiendo ya en Amazon, y tiene algunas perspectivas un poquito diferentes de las de Cassing. El de ciudades mesoamericanas, que también lo encuentran en línea, que la Universidad Mesoamericana gentilmente lo pone gratis. Aquí hice yo un pequeño trabajo sobre las ciudades posclásicas y todo lo relacionado con las defensas. El colapso
tanto en el pasado como hoy, van a ver cómo hoy tenemos elementos muy claros de que estamos en una sociedad en colapso, y de ahí los documentos etnohistóricos, la versión de Sam Colop, la versión del Popol Vuh de Nibio López Vigil, que tiene unas excelentes acuarelas que son una belleza y lo pueden encontrar en Piedrasanta, y la versión del Memorial de Sololá de Simón Otsoy. Y por supuesto, el lienzo de Cuauquecholan, que gentilmente nos ha permitido la Universidad Marroquín usarlo, y que vamos a ver en detalle muchas escenas de guerra, implementos, tácticas, o sea que esta es una joya para entender la guerra en el periodo posclásico. O sea, es guerra de la conquista, pues, pero muchas de las conductas son propias del posclásico. Entonces, para que me vayan siguiendo, viene la comparación de los sistemas de guerra, explicaciones de la tecnología militar, las conductas de guerra identificadas en los documentos etnohistóricos, el colapso, o sea, el último colapso, y la reflexión sobre la violencia actual. Bueno, entonces brevemente del preclásico lo que tenemos es una falta de información, especialmente lo referente a el momento anterior a los olmecas. Digamos, lo que hay son puntas de lanza y algunos atlatls, o sea, tiradardos, que sugieren ataques improvisados, pequeños grupos, una guerra no sistemática, escaramuzas y botín. El problema para todo este intervalo de tiempo es que no tenemos representaciones de arte, ¿verdad? No hay cerámica en donde se le muestre, ni pinturas, ni nada. Entonces esto básicamente es como una especulación, pero lo importante para saber, para tener un poco de idea de este periodo, es que las armas de violencia surgen de herramientas que se usaban para la cacería. Entonces, por ejemplo, tenemos lanzas que igualmente servían para atacar animales o para atacar a personas, mazos, ¿verdad?, porras, o sea, no son armas de guerra especializadas, sino que son una adaptación de lo que se usaba para cacería. Entonces, de ahí tenemos a los olmecas, por supuesto, ya con el arte. Entonces vemos lanzas con puntas proyectiles bastante grandes y cortantes, tenemos porras, ¿verdad?, mazos. De las ondas, lo que se sabe es que, digamos, el material para hacer la onda es perecedero, pero hay un montón de bolitas y de pedazos de barro seco muy bien pulido y piedras que se cree que se usaban como ondas. No hay casos de armaduras y, fíjense bien, no hay escudos. Esto es una cuestión importante. Entonces, por eso creen que la guerra entre los olmecas era golpear o hacer una estocada y correr, ¿verdad? Y los cascos, que algunos pensarán que son para defensa, o sea, y otros pensarán que son símbolos de élite, o sea, no es seguro la utilidad de los cascos. En los datos recientes de Ceibal, del preclásico medio, viene de Inomata del 2014, del libro que ya les mencioné, de Unbattled Places, Unbattled Bodies. Él está proponiendo que esta concha que tiene, digamos, los dientes tallados y los ojos acá perforados, era una representación de una cabeza decapitada que se usaba para abajo, ¿verdad?, boca abajo. Entonces, aquí están los agujeros en donde se usaba. Entonces, Inomata piensa que esta es una posible evidencia que la decapitación del enemigo ya estaba en el preclásico medio. Habrá otras personas que lo pongan al derecho y digan que es una posible máscara, ¿verdad? Es otra posibilidad. La cuestión es que encontraron también unos entierros que les quitaron las piernas y cosas así como que fueran
rituales de vencidos. Y la fecha bastante antigua, como pueden ver. Bueno, siguiendo con el preclásico tardío, en Caminal Juyú, una clarísima evidencia de la, digamos, de la captura de personas en guerra, el sometimiento a señores, que los ponen en vergüenza, ¿verdad? Muchas veces están desnudos y después, posteriormente, eran sacrificados. Entonces es una guerra institucionalizada y desde aquí podemos ver que el interés era capturar al enemigo y muchas veces capturar al jefe del grupo. Eso era muy importante. Entonces son conductas que encontramos desde el preclásico y se van a ir hasta el posclásico. En tierras bajas mayas nos tenemos que poner a pensar, bueno, guerra extendida sí, porque pues todos los que han ido a conferencias saben que sitios bastante distantes guerreaban unos de los otros. La gran pregunta es si estaba concentrado en la aristocracia o no, ¿verdad? Y si, digamos, hace unos 20 años pensaban que efectivamente la guerra estaba concentrada en los aristócratas, en un grupo bastante limitado. Y esto se debe a que las representaciones son de la nobleza. Entonces, eso es lo que son los datos que tenemos, ¿verdad? Pero en nuevos artículos están sugiriendo que la guerra pudo haber estado o pudo involucrar a grupos no aristócratas, porque encuentran figurías de guerreros entre la población común y también la elaboración de posibles armas de guerra entre la gente. Y si ustedes se fijan, muchas veces la representación de guerra es una lanza metida en un glifo emblema, lo que puede ser interpretado como que la guerra se llevaba a cabo en el propio lugar donde residía la población y automáticamente los convertía en gente de guerra, ¿verdad? Y por otro lado, vemos que hay ataques sorpresa, ¿verdad? Basados en velocidad y movilidad. Se especulan armadas pequeñas. Las órdenes militares, es muy, muy interesante ver que están los jaguares, están las águilas, entonces uno tiene que pensar en las características de estos animales, ¿verdad? El jaguar con su poderío, con su sigilo, con su gran fortaleza, igualmente el águila. Y los ritos preparatorios, esto es muy importante porque se va a manifestar en la guerra mesoamericana, digamos, hay evidencia desde el clásico y lo vemos en el posclásico, y esto va a ser lo que les va a dificultar la guerra contra los castellanos. O sea, era una parte de la guerra era una parte de la cultura que conllevaba ritos preparatorios, o sea que el enemigo sabía que venía un encuentro bélico. Entonces acá les puse una de las vasijas de Kerr, en donde pueden ver que son las mujeres las que están vistiendo a los guerreros. O sea, en este caso, aunque las mujeres no propiamente no participan en la guerra, tienen un papel, o sea, los están vistiendo. Aquí pueden ver unas armaduras acolchadas y aquí ya está el guerrero preparado y con colores rituales, ¿verdad? O sea, ahí está el papel de las mujeres. Este probablemente era el que llevaba el aprovisionamiento con su sombrero o un tipo de guerrero a la vez comerciante por el color negro de su piel. Y nuevamente el interés central, la captura del gobernante y obtener tributos, ¿verdad? Bueno, estas son dos de las pocas vasijas que muestran enfrentamientos bélicos en ese momento. O sea, casi todos los monumentos y las vasijas muestran ya al señor vencedor con el cautivo debajo amarrado, pero ver las batallas es muy raro.
Lamentablemente esto viene de colecciones privadas en donde se perdió el registro, ¿verdad? Pero aquí está el caído y por favor vean los escudos grandes, ¿verdad? Pesados para aguantar una estocada de una lanza, porque esto va a cambiar. Estos probablemente eran de materiales, ¿cómo se dice eso? Como un poco, no tan livianos, pero así flexibles. Y aquí es donde probablemente los lugares que tenían tul o este tipo de materiales eran importantes para construir los escudos, ¿verdad? Acá pueden ver, esta es una magnífica representación de la guerra, todos ahí, ¿verdad? Y con sus lanzas, algunos pueden hacer atlatls por la forma en cómo lo están sosteniendo. Siguiendo con las tierras bajas, vemos alianzas políticas y matrimoniales. Hay casos de señoras guerreras, como por ejemplo esta señora de la Estela 24, vestida a la usanza y con su cautivo abajo. O sea, no sabemos si exactamente la señora participó en la guerra, pero lo que sí sabemos es que ella ocupaba una posición importante y al ganar su sitio, esta batalla, ella ocupó el lugar principal. De ahí vemos el sacrificio de capturados, trofeos óseos. Una gran pregunta es la esclavitud. No hay glifos, emblemas por el momento descifrados que muestren que los señores que fueron capturados fueron hechos esclavos, sino más bien parece que fueron sacrificados, y la esclavitud va a ser una conducta más propia del periodo posclásico. Vamos a ver si más adelante los epigrafistas encuentran evidencia de esto. De ahí, en las armas, tenemos las mismas del preclásico, ¿verdad? Aquí va a ver la famosa macana con navajas incrustadas, que sinceramente yo pensaba que era una innovación de México, pero parece que es originada en las tierras bajas. Los atlatls o tiradardos, que van a ser importantes a partir de las armadas más grandes. En el preclásico no, porque eran tipos de escaramuzas. El atlat funciona cuando un grupo grande lo tira y ahí van como una nube de dardos, ¿verdad? Cuchillos cortos, que va a ser una innovación teotihuacana. Aquí les puse que lo pueden encontrar en el libro de Shelley y Miller. Ellas lo presentan como un cuchillo ceremonial, pero es probable que haya sido una arma de defensa. En defensas personales, escudos cuadrados, y empiezan a ver los escudos redondos, porque el escudo cuadrado era para las estocadas de las lanzas grandes, mientras que el escudo redondo era para defenderse de los dardos de los atlatls. Cascos enguatados en forma de aves, armaduras de algodón, que son las que se conocen como Ixcatl Huipilí, y que van a ser las únicas prendas que los españoles van a prestar de los mesoamericanos, y por un periodo muy pequeño, porque la mayor parte de castellanos que vinieron durante la invasión no traían armaduras, entonces los prestan. De ahí fortificaciones artificiales, hay en el Mirador, Becán, Tikal, Ceibal, o sea, cada vez hay más evidencia de que sí habían fortificaciones artificiales. Y esto es importante para los guatemaltecos, porque nos enseñan que la defensa, las fortificaciones y todo esto es solo posclásico, pero aquí lo vemos, más el uso de defensas naturales. Y más bien pudo haber muchas otras que no resistieron el embate del clima, por ejemplo las empalizadas, ¿verdad? Pasando al altiplano de Guatemala, ya en el tema que realmente nos corresponde, vemos estados expansivos, o sea, son estados, no son cacicazgos. Guerra a gran escala, hay ejércitos formales
y hay meritocracia para los plebeyos, lo que significa que un plebeyo podía ir a la guerra prácticamente desnudo y ganar el estatus siendo un buen guerrero y lograr todas las insignias y los trajes protectores a través de su desempeño. En el interés central, expandirse, conquistar, captura de gobernantes y tributos. Otra vez vemos alianzas políticas y arreglos matrimoniales, los famosos ritos preparatorios, sacrificios, trofeos, ocios y esclavitud. O sea que por el momento de todos estos, el elemento nuevo va a ser la esclavitud. En las armas vemos las del clásico más el arco y la flecha. Esa va a ser la gran innovación. Y esto viene de los chichimecas, o sea, son de los grupos más agrestes del norte de México, ¿verdad? Y era un arma, más bien era una herramienta para cazar. Y entran y se convierte en un arma defensiva que va a cambiar la forma de guerra. Cuchillos cortos y anchos, y van a tener unas especies de cuchillos así un poco como en media luna, que va a ser una gran innovación. En defensas personales vamos a encontrar que ya los escudos van más hacia los redondos, armaduras de algodón muy importantes para los atlatls y los cascos enguatados. Y los sitios fortificados van a dispersarse por todo el altiplano, pero no por la expansión tolteca como nos han enseñado, sino por la expansión de los grupos quichés. Vamos a ver algunos casos en donde las mujeres se involucran directamente en la guerra. Acá solo una visión de Gumarcaj, en donde pueden ver que construían las capitales en los sitios más defensivos por la naturaleza, y a ellos agregaban fosos, agregaban puentes colgantes, defensas internas, paredes de retención, pero que a la vez actuaban como muros defensivos, etcétera. Esto es la expansión del grupo quiché, que empieza en las zonas del actual Quiché y se va a la zona de la Boca Costa. El posclásico sí es un periodo de avanzada, ¿verdad? O sea, lo que querían era tener las tierras en los 3 niveles altitudinales, altiplano, Boca Costa y si se podía hasta la costa sur, porque si les fallaban las cosechas arriba tenían bienes abajo. Entonces eso lo vamos a ver entre los mames, entre los quichés, los utuiles que van a tener que tuvieron buena parte del lago y su Boca Costa, y entre los cachiqueles. Entonces por eso es que en el posclásico es tan fuerte la guerra, y estamos viendo que al menos en tierras bajas sí hubo periodos periodos de sequía interrumpidos por lluvia, o sea, la situación no era muy fácil en el periodo posclásico. Y uno de los grandes señores, Quicab, que fue el que hizo la mayor expansión siguiendo lo de su padre Cucumatz, y entonces en los documentos ustedes pueden leer, ¿verdad? Aportaban los soldados datos sobre las armas, cómo toman a las grandes y pequeñas poblaciones, y, importante, todas las ciudades circundadas por fosas. O sea, en los documentos se habla de las defensas artificiales que formaban, y eso está en el memorial de Sololá. En el territorio cachiquel igual, al haber actuado como mercenarios de los quichés, logran expandir su territorio bastante, ¿verdad? Aquí una foto de Izimché, una foto aérea, ¿verdad?, del Google, en donde pueden ver barrancos de más de 100 metros y solo se podía entrar por el foso que estaba conectado a los barrancos, ¿verdad?, y con puentes colgantes. Acá un mapa de Guillemán de Izimché.
en donde las posiciones, digamos, donde vivían los señores era lo más defensivo, o sea, tenían que pasar por lugares muy estrechos y en defensas bastante fuertes para alcanzar a la familia real. En el memorial de Sololá, muchísimas referencias a guerra, o sea, si uno quiere aprender de la guerra del posclásico, el memorial es increíble. Pueden ver que de las pocas imágenes que incluye el memorial, tenemos arco y flecha y tenemos escudos, ¿verdad? O sea, es un documento en donde uno de los principales objetivos era relatar el éxito de la guerra de los cachiqueles. Entonces pueden ver cómo chocan los bandos, cómo equiparon a mujeres, ¿verdad?, con flechas, cómo simulaban un frente de resistencia, estaban unidos ahí y como les digo, cuando hay una ciudad defensiva, toda la población actúa como gente de defensa, tirando piedras con ondas, lo que sea. Veamos un poquito el lienzo de Cuauhquecholan y la belleza de información que nos puede dar de la guerra. Entonces, por supuesto, como muchos de ustedes saben, este documento está contando en retrospectiva varios eventos, no solo uno. Estas imágenes vienen de las batallas en la zona de la Boca Costa, cuando los españoles están empezando a ingresar a territorio de Guatemala. Entonces ven al señor con su traje de plumas, con su gran lanza, y solo tiene una porra, y la lanza está insertada en el glifo emblema del país, del pueblo. En los seres humanos, nosotros creamos las armas para hacer el mayor daño posible al enemigo. Si ustedes ven un animal, cuando un animal ataca, casi que se come vivo a la presa, todavía moviéndose. Nuestro cerebro sabe que la muerte es la falta de movimiento y de actividad social. Entonces de ahí viene la creación de las armas lo más mortíferas que podamos hacer para eliminar al enemigo. Entonces esto es importante. Y durante una guerra, el enemigo se desnaturaliza lo que es el ser humano. El otro, el adversario, ya no es humano. Entonces, por eso es que vemos las peores conductas de la humanidad durante la guerra, o sea, las peores situaciones. Y han hecho estudios cerebrales del cerebro, en donde se desconecta la parte de humanización. Y estos estudios los han hecho hasta con los muchachos que juegan estos juegos de video, ¿verdad? Les hacen escáneres mientras están jugando videos. Entonces, por eso es que esos juegos no son tan dañinos en una persona que más o menos tiene una familia estable y una mente más o menos sana, pero sí son dañinos en alguien que tiene muchos problemas, porque la parte del cerebro que se desconecta se acostumbra a estar desconectada, y ahí es donde tenemos esas grandes masacres en las escuelas y todo esto, ¿verdad? Entonces acá vemos que son batallas programadas a campo más abierto, y es muy interesante ver en el lienzo de Cuauhquecholan cómo cambia la guerra del lado izquierdo del documento y del lado derecho. Y el derecho es cuando ya los cachiqueles están rebelados, se han rebelado, y lo que se forma son guerras de guerrilla, en donde el arco y la flecha va a ser la principal estrategia, ¿verdad? Y pueden ver el horror, ¿verdad?, de cuánta gente veía venir. Y entonces dice, se golpeaban las bocas, o sea, para más fuerte, uso de conchas, de tambores para producir el terror, ¿verdad? Y silbando llegaron al pie de la ciudadela, o sea, no llegaban en silencio, o sea, llegaban con ruido para producir el terror. Bueno, en conductas de conflictos,
Vemos rebeliones internas. Desafortunadamente entre los humanos no solo tenemos que temer al enemigo externo, sino al que tenemos adentro, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Kikab en su propia familia. Sus hijos se levantaron porque ya no estaban de acuerdo con todos los beneficios que tenían los cachiqueles, y aquí podemos ver una de las acuarelas de López Vigil. Y en la venganza, fíjense que otra vez, de todos los animales, nosotros somos los únicos que tenemos la venganza. Y la venganza es una conducta que eleva a máximo grado el conflicto. Si aprendiéramos a aguantarnos un poco, a retirarnos, a buscar otras estrategias, no tendríamos el grado de violencia y de guerra que tenemos. Pero no lo hacemos. Entonces, la venganza es uno de los elementos que eleva la guerra. Y entonces aquí tenemos en el título de Totonicapán que después de que matan a Cotujá Gucumatz, no solo lo matan, lo mutilan, lo humillan, y entonces eso lo sabe Kikab, y entonces se va otra vez en contra de ellos, y uno de sus objetivos era rescatar los huesos de su padre, y les dice a los otros: sacrifíquenlos, sus huesos y cabezas fueron quebradas. Incluso Gucumatz tiene un yerno que lo traiciona y les dice a la gente: comeos los bofes, o sea, las vísceras de mi yerno muerto. O sea, es una cosa así a lo duro, ¿verdad? En prácticas de sacrificio y desmembramiento tenemos muchísimos, más bien México tiene muchísimos códices, nosotros tenemos pocas imágenes o casi ninguna, pero vemos pues que utilizan esto para producir terror. A veces hacían sacrificios para que la gente, los poblados, se dieran por vencidos antes de que propiamente la guerra llegara a ellos. Y lo interesante es que los aztecas desarrollan un sistema de sacrificio humano mucho más ágil, porque en lugar de cortar a medio abdomen con todos los problemas de las vísceras y los olores involucrados, cortaban debajo del sobaco y extraían el corazón. Entonces esa es una forma de sacrificio mucho más eficiente. De ahí mostrar terror y violencia, los zompantlis eran clásicos, ¿verdad? Tenemos aquí en el título de Totonicapán, si pueden leer, aquí dice Huaet Zumpan, y entonces es como que esto lo vieran así de lado, y esta, claro, es una representación ya de la conquista, en donde están empalando los cráneos de los castellanos y de sus caballos. A diferencia de Europa, el empalamiento de Europa era vertical, el empalamiento de Mesoamérica era horizontal, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, y fíjense que ahí es donde uno mira que el caballo tenía un papel de animal nahual, porque si no, no estaría acompañando a las cabezas de los castellanos acá. O sea, no era un animal común, era un animal protector. En masacres y ejecuciones en el posclásico, en Izimché, Guillemán encontró toda una familia real con mujeres, niños, hombres, lo mismo que Demarest encontró en Ahuateca, no en Ahuateca, en Cancuén. Y entonces esto se cree que es la familia real de Quiché, de Gumarcaj, y los entierran a un ladito del Zompantli. De ahí también tenían como práctica la adjudicación de poderes mágicos a los gobernantes, ¿verdad? Entonces, en Gucumatz se decía 7 días es águila, 7 días subía al cielo, 7 días se transformaba en serpiente, y todo esto iba por todos los poblados. Entonces había un temor hacia la magia del Señor, ¿verdad? Y no fueron solo ellos los que lo usaron, sino era una práctica común de Mesoamérica. En ataque sorpresa, esto solamente
se refiere a cuando todavía están por levantar, o sea, cuando eran escaramuzas en donde secuestraban a la gente, o sea, la sacrificaban y dejaban las cabezas, y de acuerdo a los documentos dejaban huellas de jaguar para decir que un jaguar se lo había comido, pero realmente eran ya los quichés. Y les digo ataque sorpresa en este esquema porque en realidad la preparación de ritos hacía que no fuera posible tener los ataques sorpresa. En ardides de guerra, la seducción, ¿verdad? El Popol Vuh muestra, o sea, presenta que mandan a jóvenes para tentar a los señores quichés a fin después de acusarlos y tener una excusa para atacarlos. Entonces les piden que les lleven cualquier evidencia que muestre el abuso. En otros, el uso de insectos. Esto puede ser una metáfora, ¿verdad? Porque ustedes saben que los acajales significa abeja y puede ser que se esté refiriendo a que usaron tropas acajales o grupos acajales para atacar, pero la cosa es que ponían tinajas llenas de abejas, abejorros para atacarlos, y es posible que haya sido en efecto una arma de guerra. Ya hablando del colapso de la civilización posclásica, en este caso y en otros es un evento político rápido, tiene consecuencias inmediatas en la complejidad sociopolítica, en la economía y en el arte. En eso se va a diferenciar un poco en lo que nos está pasando a nosotros. Siguiendo acá, pueden ver la alianza de los cuauquecholtecas con Cortés. Aquí tienen una espada o una macana de madera y una espada de acero, ¿verdad?, de los españoles. Les dan armas en un momento, pero después de las batallas ya se las retiran. También ver como arma de guerra, claro que no fue a propósito, pero actúa en favor de los conquistadores, las enfermedades que al menos en Guatemala llegaron 20 años antes de la propia llegada de los castellanos. En armas y defensas corporales vemos los trajes, ¿verdad? Probablemente esos estaban enguatados como armaduras, los mismos escudos que ya les presenté, el arco y la flecha. Digamos, los españoles buscaban batallas a campo abierto para usar los caballos, mientras que los indígenas del altiplano los trataban de atraer a sus ciudades para emboscarlos, pero no funcionó. Entonces lo que hacían eran defensas y fosos cubiertos con heno, con estacas, para que cayeran tanto caballos como guerreros, y flechas con fuego. Y aquí vemos las armas de los españoles, vemos el arcabuz. Esto me costó un poquito porque creo yo que es un arcabuz, si hay alguien que sepa de armas. El mosquete era más pesado y parece que tenía que tener una varilla para poderlo sostener. Y vemos que también aquí están los cañones, el uso de los perros de los castellanos en la guerra. Esta probablemente es una escena de emperramiento, o sea, no es propiamente una batalla, sino un castigo en donde soltaron a los mastines como castigo. El uso por parte de los indígenas de comerciantes que a la vez actuaban como espías, y no menos importante, la llegada de africanos que probablemente traían lanzas bastante poderosas porque ellos estaban acostumbrados a esto. Otra vez vemos las defensas, en este caso de madera, los fosos con estacas en donde también caían indígenas, ¿verdad?, no solo españoles, los muros defensivos, aún en pequeños pueblos, porque esto no es una ciudad, ¿verdad? Y aquí el foso en donde había caído ya un caballo. En un estudio publicado en este libro del 2014, señalan que esa es una estrategia de guerra que solo hubo en Guatemala y no en México, porque no está registrado allá, solo para acá.
y esto es tomado como una innovación de guerra. Tácticas para amedrentar, ya les hablé del uso de la música, de la danza, el castigo físico con los potros, ¿verdad? Las danzas con bastante bulla, o sea, pueden leer ustedes a Bernal Díaz del Castillo, en donde dicen que te estaban tocando el tum y a cada rato para volver media loca a la gente, ¿verdad? El uso de caballo, el quemar o ahorcar a los gobernantes en público. También importante el aprovisionamiento. Si ustedes ven en los glifos descifrados, las guerras se llevaban a cabo en el verano, cuando se podían cruzar los caminos y cuando la gente no estaba ocupada en cosecha y cuando no había tanta lluvia, y por eso es que la conquista de Guatemala fue en febrero, porque usaron las rutas de comercio que los guías que traían a los castellanos estaban acostumbrados a usar. Entonces eran guerras que, o sea, no constantemente estaban en guerra como en Europa, sino eran estacionales. Y vemos a las mujeres, ¿verdad?, acompañándolos, y muchas veces tenían que tortear y darles de comer a los guerreros, y por eso la importancia del ataque de los quichés contra una señora de tortillas que aparece en el Popol Vuh. O sea, es una metáfora de que estas señoras eran parte de un ejército, y es lo que vamos a ver con las soldaderas mexicanas, ¿verdad? Veamos las causas del colapso. Puede haber una catástrofe, intrusos, sociedades complejas, insuficiente respuesta a las circunstancias, agotamiento de recursos, establecimiento de una nueva base de recursos y una serie de eventos o de acontecimientos unidos. Entonces, a partir de aquí, quiero que ustedes piensen en nuestra situación actual, ¿verdad? O sea, ¿qué de esto tenemos nosotros? ¿Y qué de esto hubo en el periodo posclásico? En las manifestaciones del colapso, un nivel más bajo en la estratificación y la diferenciación social. En nuestro caso, constantemente estamos diciendo que están agotando a la clase media. O sea, hay una gran brecha ahí, ¿verdad? Menos especialización económica y ocupacional en los individuos, grupos y territorios, cuando las masas tienen que dedicarse a subempleo. Menos control centralizado a subempleo o a trabajo informal. Menos control centralizado de la economía y de los grupos por parte de la élite. Menos control, imagínense, del comportamiento. Y es cuando las sociedades ya están rebalsadas, ¿verdad? O sea, esos son símbolos de colapso. Menos inversión en elementos que definen a la civilización. Arquitectura, arte, literatura. Todos los que trabajamos en patrimonio cultural constantemente, ¿verdad? Los sitios están abandonados, los museos están abandonados, no invierten en educación, nos ponen ministros no tan del campo. Menos flujo de información entre el centro y la periferia, cuando vemos que la periferia está por su lado y que ya no hay contacto con el centro. Menos comercio y redistribución de recursos, un menor territorio coordinado por la entidad política. Cuando vemos en Guatemala, por ejemplo, que la identidad está a nivel de alcaldía, sino de estado. Y la reflexión hoy, estamos en ciudades amuralladas sin tener murallas. Estamos en ciudades llenísimas, en donde, fíjense, una estrategia para evitar la guerra es la evitación espacial. O sea, cuando uno evita al enemigo, y vemos que nuestros jóvenes, si no se quieren convertir en madereros, no tienen la posibilidad, porque una casa está pegada a la otra. Entonces no es posible evitar al enemigo. Cuando vemos la falta de cuidado en nuestras infraestructuras, cuando vemos sociedades en que se escandalizan por un desmembramiento prehispánico,
pero seguimos adelante como si nada. Hoy, con mujeres, niños, hombres desmembrados, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que el cerebro se desconecta, ¿verdad? Entonces, finalmente, con esta frase, cuando se estudian los huesos, ¿verdad? Cada quien la puede leer, pero los huesos son evidencia importantísima de cómo murió una persona, ¿verdad? No hablan, pero nunca mienten y nunca olvidan. Uno no puede negar una masacre, no puede negar un genocidio. Así que muchísimas gracias por su atención y pues, a las órdenes. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, cuando el contingente militar de Teotihuacán llega a Tikal, llega a las ciudades de las Tierras Bajas, ¿por qué someten a todas estas ciudades desde Tikal hasta Copán tan fácilmente? Sí, mire, ellos tenían estrategias de guerra nuevas, o sea, tenían un arma que era bastante eficiente en contra de los de las Tierras Bajas. Yo no diría que el sometimiento es tan total, yo diría que son más alianzas estratégicas de un grupo con el otro, ¿verdad? Porque si fuera un sometimiento total en Petén, tendríamos un impacto muy fuerte del náhuatl, y eso no se ve, sino que siguen hablando maya. Ahora, lo importante es que digamos, el náhuatl sí tiene un impacto, y las poblaciones del centro de México a partir del período clásico. Esa es son nuevos avances de lingüistas en donde están viendo que Teotihuacán era multicultural, pero que parte de la población hablaba náhuatl. Bien, la segunda pregunta es, en Gumarcaj hay unas cuevas, hay un montón de teorías de la gente que vive alrededor sobre el origen de esas cuevas. ¿Arqueológicamente hay alguna explicación? Sí, son cuevas artificiales. Lo que pasa es que muchas veces se escogían los lugares para colocar las ciudades dependiendo de sitios sagrados, o sea, o de características geográficas sagradas, una montaña, un lago, un río, y entonces al cavar cuevas se sacralizaba aún más a la ciudad, ¿verdad? Y eso lo vemos también en Teotihuacán, porque una cueva que era relativamente pequeña la siguen cavando y la llenan de ofrendas. La tercera pregunta es más contemporánea. Me imagino que está enterada del suceso que afectó en San Juan Zacatepec, que es donde hubo una matanza de una familia. Situaciones como estas se dan muy a menudo, considero yo, en la población indígena. Hay linchamientos, hay asesinatos, hay bastantes eventos de esta clase. ¿Será algún tipo de herencia este comportamiento de la comunidad indígena con los mayas antiguos? No, mire, esa es una conducta humana en general, ¿verdad? No solo de los grupos indígenas. Ahora, lo que sucede es que si un grupo está bajo una gran presión de falta de recursos, de pobreza, de falta de educación, porque mucho de esto se puede ir paliando con educación. Entonces se abre la puerta a estos grandes casos de violencia, ¿verdad? En este caso, en lo de Zacatepeques, yo lo que miro es que son miembros del mismo Chinamít. Si usted mira el lugar y el apellido de la gente es igual. Entonces eso significa que de acuerdo a la tradición todos tienen que tener derechos y deberes sobre los recursos. Entonces si hubo un grupo que vendió por algunas razones, el otro se levantó porque las tierras son de la comunidad, ¿verdad? Bien, lo que le quería yo contestar al compañero, hasta donde yo sé, de Teotihuacán viene un regente que se llama Búho Lanzadardos, que trae un arma novedosa, sí, que es el lanzamiento de dardo, de esta manera que penetraba todos los escudos de la gente de acá de
de Guatemala, 1. 2, la guerra mexicana era una guerra para no matar, porque a partir de Tlacaelel, la guerra se llama Guerra Florida, donde lo que se pretende es capturar para después ejecutar. Y mi pregunta va en este sentido. En un libro que compré aquí en Guatemala, del Fondo de Cultura Económica, leí que Moctezuma manda a pedir apoyo a la gente de Guatemala para combatir a los españoles, pero en 1512. Sí. Eso yo me gustaría saber si lo puede desarrollar más, porque estoy así asombrado. Sí. Bueno, vamos por partes, ¿verdad? El Atlatl se conocía desde antes del periodo clásico. Tal vez los teotihuacanos desarrollaron un Atlatl más agresivo, puede ser, y realmente lo desconozco. De lo de las guerras floridas, realmente eran representaciones de guerra, como ostentación de guerra para amedrentar a la gente de los alrededores. Pero de que hubo guerras y matanzas tremendas, las hubo, porque si no, no hubieran apoyado a los castellanos tan fácilmente, ¿verdad? O sea, estaban hartos de que les tomaban sus gentes para sacrificar. Y hay un análisis que dice que parte del colapso de los aztecas fue que usaron tanta gente para sacrificar, que el número de tributarios cada vez le iba reduciendo más. Entonces, eso es económico, ¿verdad? Ahora, efectivamente, Moctezuma pidió, más bien les avisó que venían y pidió aliados, pero si usted se fija, cada grupo estaba organizado como una entidad política separada. Entonces, no era tan fácil que se fueran como aliados. Y de hecho en Guatemala se enseña mucho que los caciqueles traicionaron a los quichés, cuando en realidad no es traición, porque estaban bajo entidades políticas separadas, diferentes. Quería preguntarle una cosa que me ha llamado siempre la atención, y oyendo su plática ahora. Por ejemplo, casi todos nuestros pueblos son derivados de raíces náhuatl, ¿no? Por ejemplo, Huehuetenango, que significa viejo; Coatepeque, que significa serpiente; Mazatenango, Mazatl, que es venado. Sin embargo, solo Chimaltenango, que significa Chimatl, escudo, es relacionado con la guerra. ¿Tiene algo que ver esto precisamente con la defensa y con el comportamiento de los caciqueles en el posclásico? Vamos otra vez por partes. Primero, los grupos de altiplano no son nahuas, sino son mayas. Los nombres de los lugares son nahuas porque cuando ingresaron los españoles les iban preguntando, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, Zapotitlán, y en maya era Chetulul, pero son grupos mayas. El problema es que en el sistema educativo nos enseñan a todos que hubo una sustitución de población de los toltecas hacia los grupos mayas de altiplano, y que se acabaron los mayas, y eso no es cierto. Y de hecho, en la Academia de Geografía e Historia, Sergio Romero acaba de presentar un apoyo desde el campo lingüístico, señalando que son idiomas mayas y no nahuas, ¿verdad? Aunque, claro, había intercambio y había información y toman términos políticos, pero no hay una sustitución de la población de uno por el otro. Ahora, el nombre de Chimaltenango efectivamente se viene de escudo, y probablemente actuaba como, digamos, como una fuerza defensiva de otros lugares de la zona del actual departamento de Chimaltenango. Y otra pregunta que le quería hacer es, ¿qué opina usted? Yo he leído varios textos mexicanos que hablan mucho de la antropofagia. Sí. La antropofagia ritual, incluso, me imagino que usted sabe mucho sobre estas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando un pueblo avasallaba a otro, y que los más robustos eran creados, y cuando los sacrificaban, el muslo se lo llevaban a Moctezuma porque era la parte más sabrosa,
Y el pozole, incluso, que es un plato típico mexicano, parece ser, según las crónicas de Cortés, que dice que lo preparaban con carne humana, y Cortés se empeñó en quitar estas costumbres. ¿Qué opina usted de todo esto? Pues mire, sí es un dato, pero no solo de las poblaciones posclásicas. O sea, el canibalismo existió, no se sabe si era a gran escala o solamente ritual, pero sí. Y además existió también en Europa y ha acompañado al ser humano desde muchísimo tiempo atrás. De hecho, una de las primeras masacres en Siria, lastimosamente ahorita también bajo tanto asedio, ¿verdad? Y tanta violencia. En Siria hace 4.000, 5.000 años, un pueblo se enfrenta al otro, los vence, los masacran, se los comen, de sus huesos hacen picas para sacar cerebro, después los dejan tirados en una fosa, hacen un gran festín con carne de los animales que tenían, barbacoas, tiran los huesos encima de los masacrados y se van. O sea, por eso les digo, es algo que nos ha acompañado a todos, a la humanidad, o sea, no a ciertos grupos. De hecho, hace un par de años publicaron que los primeros colonos de Estados Unidos que iban en el barco, ¿cómo se llama? En el Mayflower, canibalismo. Y ellos, ¿por qué? Porque se quedaron sin comida. Y hasta ahorita se animaron a publicarlo, y una pobre patoja fue el festín, ¿verdad? Porque se murió y se la comieron. Entonces, eso, el canibalismo no nos hace más o menos humanos, sino que creo yo que lo que nos hace menos humanos es que hoy, con todo lo que sabemos, con toda la tecnología, seguimos con las mismas cuestiones tremendas. Yo estaba comentando ahorita, fíjense, las fuerzas internacionales se fueron ahorita contra todos estos yihadistas y todo eso. ¿Por qué? Porque estaban decapitando personas, niños, etcétera. Incluso el Vaticano acaba de apoyar un bombardeo. Para mí, eso es como una pena de muerte. Y lo hicieron porque estaban destazando a la gente. Pero acá nosotros tenemos gente socialmente ya no recuperable y no podemos aplicar la pena de muerte. O sea, yo estoy en contra de la pena de muerte porque es altamente discriminatoria. Porque el que tiene dinero para pagar abogados se sale de los problemas, ¿verdad? El que no, ahí está. Pero hay gente que de veras ya no es rescatable, y la sociedad no se puede deshacer de esas personas, pero ellos sí pueden bombardear y matar a toda esta gente porque están decapitando. Yo no digo que sea malo, pero lo pongo en la balanza, ¿verdad? Yo no digo que sea... Dos comentarios breves y una pregunta sobre el colapso del clásico. ¿Del clásico o del postclásico? Del clásico y del postclásico. Los comentarios breves son, uno, con respecto a México. Creo que no nos debemos olvidar que los teotihuacanos, cuya ciudad fue quemada en el año 600 de nuestros tiempos, eran un pueblo muy desarrollado que vivía rodeado de pueblos muy salvajes que constantemente lo asediaban, como los chichimecas, que posteriormente llegaron a ser los antepasados de los aztecas, o como les querramos decir. Ellos no andaban así en una guerra de la forma que yo lo veo, de una guerra de expansión de Teotihuacán. Yo pienso que hasta cierto punto andaban buscando, como usted lo dice, alianzas con pueblos tan civilizados o casi tan civilizados como ellos, en donde ellos en última instancia se pudieran mudar a vivir, como de hecho lo hicieron. Y sí tenemos algunas influencias en Tikal muy fuertes de los teotihuacanos, que son los tlalocs que vemos en la plaza, lo que amablemente los señores de Tikal les cedieron a los señores de Teotihuacán, que se llegaron a establecer allí, que fue en el mundo perdido,
para ellos fundar otra plaza mayor que era con el estilo Maya Petén, y pues ellos dejaron que los otros señores se establecieran allí. O sea, yo creo que también en México, y lo he hablado con bastantes antropólogos y personas de Conaculta y personas allá, en México hay un serio sesgo en la interpretación de los datos históricos y un filtro muy grande por el nacionalismo que hay veces les impiden ver las cosas como son. En esas épocas ni existían ni nos imaginábamos que iba a existir Guatemala, ni nos imaginábamos que iba a existir México. Era otra cosa, y era una cosa que no tiene que ver con nuestros egos y nuestras idiosincrasias y las identificaciones o identidades que nos querramos dar en estas épocas. El segundo comentario es con respecto al canibalismo ritual. Por compartirles un hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Tlaxcala, en un lugar que es muy interesante, se llama Sultepec. Es un lugar que es muy interesante porque las víctimas del canibalismo ritual fueron un grupo de españoles que vinieron en la primera embarcación que llegó no venían exactamente a quedarse a servir a Hernán Cortés, pero aparecen en la carta de Cortés, y es súper interesante porque todas las personas que fueron devoradas en una fiesta que ha de haber durado unos 6 meses de un éxtasis canibalístico, fueron todos censados saliendo del puerto de Veracruz, y están persona por persona, hueso por hueso, desde el sifilítico que estaba censado, desde las mujeres de caderas anchas. Esto está en antropología mexicana, pero en arqueología mexicana, pero es un caso impresionante porque además pues tengo la oportunidad de conocer a las personas que lo fueron a estudiar, que fueron 2 arqueólogos de Teotihuacán, precisamente, que les dijeron, oigan, parece que descubrieron algo allí en Sultepec por Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, vayan ustedes a ver. Y bueno, cuando lo encuentran desde el caballo de Juan de Aguilar hasta el hueso de Juan de Aguilar, sus armas, los camafeos de las mujeres, las señoras de los perros salchichas, de los cerdos que llevaban, las ánforas que llevaban llenas de vino, de aceitunas, etcétera, porque eran unos que iban después de la guerra, de la batalla con Pánfilo de Narváez, caminando hacia el DF. Entonces, si pueden leerlo, creo que es un pasaje muy interesante, porque fueron los primeros, no sé si los únicos, posiblemente no fueron los únicos, pero sí fueron los primeros comidos por, pues, los españoles, castellanos. O sea, fue un bufete de castellanos, digamos, sí, ¿verdad? Pero y es súper interesante, sí, por las evidencias arqueológicas que ahí se encuentran, y ahí en este lugar, hay un lugar en donde sale lo que usted mencionaba, es una pirámide, en donde hay una especie de altar hasta arriba de la pirámide, en donde si usted se recuesta, se abre la caja torácica, se abren todas las vértebras, y es obvio, bueno, incluso ahí tuve la oportunidad de ver la cosa en donde donde ponían adentro los corazones que sacaban allí. Y la pregunta es respecto a los colapsos. Digamos que hay lugares que se sabe que pues fueron escenarios de batallas muy fuertes, como por ejemplo Aguateca en el periodo clásico, como por ejemplo Mayapán. ¿Qué otras ciudades nos podría decir usted, digamos, se evidencia el combate y el uso de diferentes armamentos y tácticas militares que sean ejemplos tan buenos como por ejemplo estos? ¿Era una práctica que sucedía en toda la región o era más bien algo localizado que sucedió ahí en esos momentos históricos? Bueno, yo creo que una de las mejores evidencias es de Cancuén, ¿verdad? Cancuén es uno de los primeros que cae. Y sí, hay bastantes evidencias de ataque, masacran a la familia real, pero digamos la postura actual es que la guerra endémica prendió la mecha, pero no es la única causa del colapso, ¿verdad? O sea, fueron varios eventos concatenados, pero ahí incluso en Cancuén encontraron el caso de un esqueleto que, digamos, lo agarraron del pelo para atrás y le metieron el cuchillo por acá, y entonces así se encontró, ¿verdad? Entonces sí, Cancuén lo puede buscar y tiene muchísima información del conflicto y la guerra. ¿Y Copán y Quiriguá? Bueno, de Copán están hablando más de problemas erosivos, de hambrunas,
o sea que no todos los sitios se comportaron igual, ¿verdad? Y por ejemplo, Demarest es muy fuerte al decir que estas hipótesis de cambio climático en la zona de Petechbatún y todo eso no se aplica, porque la gente, los huesos de animales y todo muestran que no estaban padeciendo hambre. Entonces, fue una serie de acontecimientos que juntos llevan al colapso de las tierras bajas. Y nuevamente Demarest presentó una hipótesis muy interesante, que la civilización no regresa al Petén por el cambio de las rutas de comercio y porque estos lugares no tenían los recursos claves, por ejemplo, algodón, obsidiana, ¿cuál era el otro? Jade, o sea, todos estos bienes venían de afuera a través de las rutas de comercio. Entonces lo que hicieron los otros fue, se reorganizaron y el Petén se quedó solo. Entonces por eso es que no se vuelve a poblar sino hasta muy tarde con los itzáes, pero no al nivel de altura política, pues, o sea, de logros políticos que en el clásico. No quiero entrar en la polémica, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, la mayoría de los escritos ya hechos por los españoles y por los sacerdotes católicos y todo eso era para justificar precisamente la destrucción de todo ese imperio mexicano. Sobre esa cuestión, yo también encontré otra documentación en donde generalmente, cuando se hacen las pruebas de criminalística, se trata de ver si un perro mordió a una persona, encaje la dentadura dentro del hueso de esa persona, ¿no? Sí hay muestras, o sea, sí hay evidencias de que hubo una mordida ahí, pero no han podido encajar qué mordida pudo haber sido. Hasta un perro se los pudo haber comido, un sopilote, o sea, sí están rasgados los huesos, se confirmó, leí el estudio, pero hasta ahora nadie me ha demostrado que sea una mandíbula humana la que haya sido la que se encajó sobre esos huesos. Queda la duda todavía. Yo los invito pues a que esperemos un examen un poco más especializado que nos pueda revelar de dónde provinieron esos rasgamientos de los huesos que encontraron en esa zona. Muchas gracias, sí. Yo tengo una duda y quisiera ver si me la pueden resolver con relación a la guerra llevada en el Pinal, donde está Pedro Alvarado y Tecumán, porque hay documentos que dicen que no existe, otros que sí. Entonces, para desvirtuar ese tema, ¿verdad? No sé qué me podría... ¿Cómo no? ¿Y quién lo mató? Porque hay varios puntos en ese... Le voy a decir... Le agradezco que me pregunta porque no toqué el tema, porque bueno, había tanto que cubrir, ¿verdad? Yo hice un pequeño estudio referente a eso. Mire, en la década de 1960, el Estado de Guatemala, basado en los dictámenes de los historiadores más renombrados de la época, aceptaron que Tecún, porque no se llamaba Tecún Humán, solo Tecún, Humán es nieto de, ¿verdad? Tecún existió, ¿verdad? Hicieron un documento, el estudio fue avalado por el Ejército de Guatemala, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se fueron a las bibliotecas de Estados Unidos que tenían documentos antiguos y vinieron diciendo que sí existía. El Ministerio de Educación lo tomó como parte de sus contenidos y bueno, nos fuimos. En la década de 1980, lo que pasaba era que para celebrar el Día de Tecún se juntaba el estudiantado público de Guatemala junto con representantes de comunidades indígenas y se hacía una gran celebración en la plaza donde está Tecún, que hoy ha cambiado un poco, pero era la misma plaza. Pero se dieron cuenta que estaban abriendo oportunidades de conexión entre el estudiantado que ya se estaba levantando por el conflicto armado y los grupos indígenas. Y entonces lo que hicieron fue que rompieron la celebración y empezaron a olvidar poco a poco y poco a poco y poco a poco a la figura de Tecún.
porque podía convertirse en un símbolo de la guerrilla. Entonces, si usted ve la documentación indígena, hay suficientes pruebas de la existencia de Tecún. Título Coyoy, título Huitzitzin Sunún, ahorita no me acuerdo uno tercero, un título en México. Ahora, la cosa es que Alvarado no era muy listo para escribir, era listo para otras cosas, pero no mucho para escribir. Entonces, él solo dice, y murió uno de los 4 capitanes de esta tierra, pero no menciona el nombre de Tecún. Y usted puede ver en la organización sociopolítica que sí muere un guerrero importante, ¿verdad? Y en el título Coyoy no solo hablan de la muerte de Tecún, sino de la muerte de un alto miembro del linaje Coyoy, para darle su dimensión histórica. Entonces quiere decir que uno existió y el otro no, ¿verdad? La cosa es que son todos los problemas del Estado. Y si quiere ver el estudio completo, está en la revista, creo que 24-25 de la Universidad del Valle, que la puede encontrar en línea. Está Juan Matalbats, que sí existió y no fue derrotado, ¿verdad? Mi pregunta es sobre así en general, sobre el tema del posclásico. O sea, a la llegada de Alvarado, la cultura del posclásico, la civilización del posclásico estaba colapsando. O sea, obviamente colapsó por la llegada de los españoles. Pero parece ser que el estado de guerra, a pesar de que había un estado de guerra, había una gran rivalidad, emergían los caciques con mucho poder. Sí. Pero había estabilidad, es decir, ellos mismos se aseguran de dominar las tierras para la siembra, de vasallar a los. Sí. La esclavitud, o sea, daba estabilidad, o sea, no estaba colapsando. No, Podría haber durado 500 años. Sí, o sea, yo el colapso aquí de la civilización posclásica lo pongo como una consecuencia de la conquista castellana, no como un proceso interno. Ahora sí, efectivamente, los caciques, y para ser más exactos, los tzotziles y xajiles, iban subiendo poderosamente para convertirse en la primera potencia del altiplano. Y ese ciclo de guerras, pues ahí estaba, ¿verdad? Y alianzas y todo. Pero el único dato que tengo de que había problemas es que la arqueóloga quiché Iyashel Cocti, Raquel Macario hizo unas pruebas de cala en Humarcaj y dijo que la ciudad sí estaba a punto de colapsar por la cantidad de gente que tenía. Entonces tal vez había tanta asedio a la ciudad que todos los que podían estaban viviendo ahí y la ciudad ya no daba más. Eso es lo único que le puedo decir.